La pregunta que debemos preguntarnos, ¿quién es Jesús? En el mundo cristiano enseña que Jesús es una Trinidad, que hay tres personas para ser un solo Dios. En el otro bando es que Jesús es una unicidad, que está completamente unido, que es una sola persona, pero haciendo papeles, roles diferentes. Pero si yo creyera que esas doctrinas de hombre no están en la palabra de Dios, quédate conmigo para que estudiemos la santa palabra de Dios. En primer lugar, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que lo que vamos a estudiar, tu palabra, nos revele sobre la identidad de Jesús. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Aquí hay algo que debemos detenernos. ¿Y por qué razón tenemos que detenernos nosotros mismos? Porque no debemos decir cosas que no están en la palabra de Dios. ¿Cómo así? En el mundo cristiano enseña lo que otro aprende conforme a la doctrina de hombre. Pero la palabra enseña en Mateo 16 algo tan bellísimo, tan precioso, que realmente hoy en día no le está predicando. Mira lo que dice aquí. Si nosotros vemos en Mateo 16, verso 13, Jesús le va a hacer una pregunta. Y no cualquier pregunta. Una pregunta directa y franca. Como Jesús le está diciendo a sus discípulos. Quiero que pongan mucha atención. Porque esto es que el mundo cristiano enseña de forma errada el mensaje de la identidad de Jesús. Dice aquí, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿qué decir los hombres acerca de mí? ¿Que soy hijo de hombre? Esa es la pregunta que Jesús le está diciendo a sus discípulos y hoy en día también. ¿Quién decir los hombres sobre mi identidad? Porque ahí está la pregunta de millón. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Es una Trinidad? ¿O es una unicidad? ¿O es simplemente hijo de Dios? Literal. Dice aquí, en el verso 14, ellos respondieron. Uno dice que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que eres Jeremías y uno de los profetas. Aquí está diciendo los discípulos de Cristo. Mira, mucha gente dice que tú eres Juan el Bautista, otro dice que tú eres Elías, o otro dice que también que eres Jeremías. Vamos a seguir leyendo en este punto. Pero Jesús insistió otra vez. Pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? Pero la pregunta decimos aquí. Hay muchos cristianos que enseñan que Jesús no es hijo de Dios. Y muchos dicen, oh, que Jesús vino a hacer un papel. Pero Pedro va a contestar tu pregunta bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice aquí, contestando Simón Pedro, y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué pregunta o qué respuesta le digo Pedro a Jesús? Que tú eres el Hijo de Dios viviente.
Ahora vamos a ver el punto que Jesús le contesta, si está bien o está mal. Entonces Jesús contestando, y le digo, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Wow. Oye, el mismo pueblo contestó la respuesta que el cristianismo moderno no quiere entender. Que Jesús no es Dios, no es una Trinidad, que Jesús no es una unicidad, Jesús es Hijo de Dios, genéticamente. Y dice aquí, mira Pedro, lo que tu respuesta que tú dijiste ahora mismo, no te reveló ni un hombre, ni fulano, ni el pastor, ni el anciano, ni el diácono, ningún cristianismo moderno que le enseñó que mi Padre que está aquí en el cielo, que yo soy quien, hijo de Dios viviente. Yo no soy una Trinidad, yo no soy unicidad, yo no soy ese tipo de cosas. Simplemente soy hijo de Dios. Yo no vine aquí a hacer un papel para ser hijo. Yo soy hijo genéticamente de Dios, el Padre. Eso debiéramos preguntar hoy en día. En la respuesta que Jesús le dijo a Pedro que le hiciste bien, Pedro. Contestaste muy bien que yo soy hijo. Vamos a seguir estudiando. Si nosotros vemos Mateo capítulo 3, vamos a ver el bautismo de Jesús en el verso 13. Jesús vino en aquel tiempo de Galilea a Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan intentó impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú has acudido a mí? Pero Jesús le dijo, diciendo, permítelo ahora, porque no es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Y entonces, eso es lo que se lo permitió. Dice aquí, en el verso 18, en el verso 16, después de que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua y los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de quién, de Dios, descendiendo como paloma, como una paloma, y vino sobre él. Seguimos. Y he aquí una voz del cielo que decía, aquí va a ver la identidad nuevamente de Jesús. Y he aquí que surgió una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien me he complacido. ¡Wow! Aquí enseña que el mismo Padre Celestial le dice a quién, al hombre, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, este no es Dios, este no es Trinidad, este no es quién, unicidad, este no es un hijo papel, que vino a ser papel de hijo, no, este es mi Hijo amado. La Trinidad, la unicidad y el papel que se inventaron, que Jesús vino a ser un papel para ser hijo de Dios, completamente erróneo. Jesús es hijo de Dios, literalmente.
Y el Padre le dice a Jesús y a la humanidad: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo. El hombre dice con no, este no es hijo. Este no es hijo. Este no es hijo de Dios. Este vino a hacer un papel de ese hijo. Pero este es Dios el Padre. Completamente raro. ¿Tú sabes quién es el enemigo que creó la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la unicidad y el falso papel que Jesús vino a hacer un papel de hijo? Que Jesús es hijo de Dios. No es lo mismo hacer un papel, ojo, que ser hijo de Dios. Mira lo que hace Satanás, confundiéndote a ti. En el capítulo 4 de Mateo, en aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser puesto a prueba. ¿Por qué? Por el enemigo. Y habiendo ayunado durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Mira lo que dice Satanás, confundiéndote aquí. Satanás le dice a Jesús: mira, si tú eres Hijo de Dios, si tú eres, oye, poniendo en duda lo que Jesús es, completamente Hijo de Dios, para hacer confundirte tu mente. Y hoy en día Satanás lo está haciendo nuevamente. Si eres el Hijo de Dios, oye, si eres, di que esta piedra se convierte en pan. Satanás te está engañando hoy en día. Que Jesús es Dios, el Padre, una Trinidad, una unicidad y un papel para ser hijo. Que vino aquí en esta tierra. Aquí estamos enseñando lo que enseña la Biblia. Y Jesús va a decir algo tan grande que muchos cristianos no quieren entender. Si leemos en el Evangelio de quién, de Juan, capítulo 10. Y aquí enseña en el verso, capítulo 10, verso 30. Aquí el cristianismo moderno enseña que Jesús es una Trinidad, una unicidad y un tipo de cosas. Yo y mi Padre somos uno. Somos uno. Aquí la gente dice: viste, que Jesús es quien, una Trinidad, que son uno. Pero es completamente errado. Lo voy a presentar punto por punto. Pero quiero leer este punto más importante. Entonces los judíos tomaron piedra nuevamente para apedrearlo. Pero Jesús le dijo: muchas buenas obras le hemos creado de mi Padre. ¿Por cuál de las obras me apedrea? Mira que está diciendo, qué ironía. Mira, qué inocencia que Jesús está diciendo esto. Mira, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué ustedes me apedrean si yo he hecho buenas obras? ¿Cuál es la causa sobre este punto? Mira lo que dice el judío. Los judíos dijeron: por las obras no te apedreamos, sino por la blasfema, porque tú, siendo hombre, a ti mismo que hace Dios. Eso es pensamiento farisaico. Ojo, pensamiento farisaico. Jesús va a aclarar ese punto, que Jesús no es Dios. Jesús le dijo: no que escrito así en su ley. Yo dije: ustedes son dioses.
si aquello que lo llamó dioses, mira qué ironía. Si la palabra dice, ustedes son dioses, y la palabra dice que yo lo llamo que dioses, ¿por qué ellos vino con la palabra de Dios? Y la escritura no puede ser anulada a quien sacrificó el Padre y envió al mundo. Usted dice blasfemia porque he dicho, yo soy el Hijo de Dios. Amén. Wow, tan bello, tan inexplicable, tan grande que Jesús ha dicho. El cristianismo moderno enseña lo contrario. El cristianismo moderno enseña la Trinidad, la unicidad y que Jesús vino a hacer un papel para ser hijo. No, Jesús dijo literalmente, yo soy el Hijo de Dios viviente. Y usted me preme a mí, me va a pelear porque diga la verdad. Yo no soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Cuando una persona predica este mensaje que Jesús es Hijo de Dios y no es Dios, aquí se pelea. Que dice aquí, no, tú eres un hereje, tú eres mentiroso, tú eres esto, tú eres aquello. Pero la palabra de Dios enseña que Jesús es Hijo de Dios. Y dice aquí, y si yo no hago la obra de mi Padre, no me crees. En pocas palabras, si yo hago lo que estoy haciendo de mi Padre y ustedes no creen que yo soy Hijo de Dios, que el problema muy grande que lo que Jesús está enseñando. Pero si lo hago, aunque no me crea a mí, crea por las obras, para que entienda y crea que mi Padre está en mí y yo estoy en mi Padre. Aquí es la unidad, no una unidad de Trinidad, sino una unidad de que en el propósito divino de Dios, el Padre. Nosotros somos uno, igual que Jesús con el Padre, también nosotros somos uno con quién, con Jesús, con el Padre Celestial. ¿Cómo yo puedo aclarar ese punto? Si leemos Juan capítulo 17, aquí aclara claramente la palabra de Dios. Y es que la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. El mismo Jesús dice, mira, aquí no hay Trinidad, aquí no hay unicidad, aquí no vino a hacer ningún tipo de cosa. No. Es que la vida eterna, que se conozca a ti, el único Dios verdadero. El único. Dios es un solo Dios. No es una Trinidad, ni que está compuesto para ser Trinidad. Es el único Dios. No existe más dioses. No existe una Trinidad. No existe otro. Seguimos leyendo. Voy a aclarar sobre Juan capítulo 10. Que yo y el Padre somos uno. Voy a aclarar ese punto. Dice aquí, en el verso 21 de Juan capítulo 17, para que todo sea uno, para que todo sea uno. Jesús era uno, ¿quién? Con el Padre, en Juan capítulo 10, ¿verdad? Ahora,
para que todo sea que uno, como tú, Padre mío, eres en mí. Oye, mira qué cosa más coherente, con sentido. Aquí una Trinidad. Como tú, Padre mío, eres en mí, yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Aquí no hay Trinidad, unicidad, ni tampoco un papel que Jesús vino a ser un hijo. No, Jesús es hijo de Dios literalmente, genéticamente, divinamente, genéticamente hijo de Dios. No podemos inventar una doctrina falsa. Dios es un ser todopoderoso. Por eso dice en Éfeso capítulo 5, hacia adelante, que Dios es la cabeza. ¿De quién? Del higo. Dios que cabeza, higo, le sigue. Y el hombre es que, la cabeza de qué? De la mujer. Entonces, usted tiene que leer la palabra de Dios. Yo les invito que estudie detenidamente la palabra de Dios para que sea transformado con la verdad, no con la doctrina farisaica. Que el Señor nos bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video.